querida familia de su canal Hojas de Otoño. Qué privilegio para mí compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a trazar un tema muy importante y es el zarandeo. ¿Es necesario el zarandeo en la iglesia adventista? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con el zarandeo dentro de la iglesia? ¿Será que conviene el zarandeo? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Cuáles son los métodos que se van a utilizar para zarandear a la iglesia? Quédate en este video hasta el final y te aseguro que va a ser una experiencia maravillosa. Así que el primer texto que vamos a compartir es Amós capítulo 9 y el versículo 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. Aquí nos dice que Dios va a mandar que la casa de Israel sea zarandeada. O sea que el que zarandea es Dios. Y el primer punto que quiero que analicemos es que Dios zarandea de una manera colectiva. Porque dice que Dios zarandea a la casa de Israel. Y hoy en día, ¿quién es la casa de Israel? Es el pueblo adventista moderno. Somos el Israel espiritual. Pero dice que Dios va a zarandear a su pueblo. Quiero leer un pensamiento que hay en el espíritu de profecía, en Testimonios, en el tomo 4, página 51, dice: Dios está ahora zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos y motivos. Así que, ¿quién realmente está zarandeando a su pueblo? Dice que Dios está zarandeando sus motivos y sus propósitos, nos está probando. Así que Dios es quien zarandea. Pero realmente, ¿cuál es el propósito que tiene Dios al zarandear a su pueblo? Vamos a analizar aquí algo muy interesante. Dice en Testimonios, tomo 1, página 99. Dios está zarandeando a su pueblo. Tendrá una iglesia pura y santa. No podemos leer en el corazón de los hombres, pero el Señor ha provisto los medios para mantener una iglesia pura. ¿Cuál es el propósito del zarandeo que Dios va a hacer en esta iglesia? Es mantener una iglesia pura, porque lastimosamente la iglesia ha sido infiltrada. La iglesia ha sido infiltrada por Satanás. El trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y Dios necesita hacer un proceso de zarandeo en su iglesia. ¿Y cuál es el propósito del zarandeo? Mantener una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Así que el zarandeo es necesario y urgente. Pero ustedes se preguntarán, ¿será que solo Dios zarandea? ¿Luego Satanás también no zarandea? Claro que Satanás también zarandea, pero Satanás zarandea de una manera individual, mientras que Dios zarandea de una manera colectiva. Y lo vamos a comprobar en Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y sí que fue zarandeado Pedro, porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Pedro negó a Jesús. Aunque Pedro le había prometido a Jesús que estaba dispuesto aún a morir con él, a entregar su vida. Finalmente,
Pedro lo negó 3 veces. O sea, Satanás zarandeó a Pedro de tal manera que lo llevó a que negara a su maestro, a que negara a Jesús. Pero notemos la diferencia entre cómo zarandea Dios y cómo zarandea Satanás. Mientras que Dios zarandea de manera colectiva para purificar, Satanás zarandea de manera individual para destruir. Vamos a ir a otro ejemplo en Job, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job de unas llagas malignas, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Satanás pidió a Job también para zarandearlo. Y todos sabemos toda la ruina que causó Satanás en la vida de Job. Cómo destruyó a su familia, sus riquezas y cómo también quebrantó su salud. Así que con estos dos ejemplos podemos ver de que Satanás también zarandea, pero no para purificar, sino para destruir de manera individual a los siervos de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás siendo zarandeado por Satanás? ¿Estás pasando por una prueba terrible? ¿Satanás te quiere destruir? Déjame decirte que si tú eres un siervo de Dios, así como lo era Job, así como lo era Pedro, es muy posible que seas un candidato para el zarandeo de Satanás. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a analizar por qué es necesario hacer un zarandeo en la iglesia adventista. Y lo vamos a comprobar, vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Por qué es necesario un zarandeo dentro de la iglesia? Porque la iglesia ha sido infiltrada. Y dice que hay algunos dentro de la iglesia que no son de nosotros, que aunque salieron de nosotros, no son de los nuestros. Así que no solo Dios trae personas a la iglesia, también el enemigo infiltra la iglesia. Y como pasó en los tiempos del apóstol Juan, aún pasa en estos tiempos finales. Como hay muchos que aunque están entre nosotros, lastimosamente, no son de nosotros. Pero hay otro texto aquí en Judas, y el versículo 4 nos dice: porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que han entrado algunos hombres encubiertamente. Qué interesante cómo entran estas personas que quieren destruir la iglesia. Estas personas que no han entrado a la iglesia con propósitos sanos, sino encubiertamente para dividir la iglesia, para menguar la iglesia, para separar la iglesia. Son estas personas
que no se dejan transformar por el Señor. Estas personas que todo lo critican, que no están de acuerdo con nada. Estas personas son la cizaña de la iglesia y tendrán que salir en el zarandeo. Ahora entendemos por qué es necesario un zarandeo dentro de nuestra iglesia, porque han entrado algunos hombres encubiertamente. Y como entran a escondidas, es muy difícil detectarlos. Es muy difícil saber quién es verdadero y quién es falso. Pero vamos a seguir avanzando. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Otra vez dice también el apóstol Pedro que en el tiempo de él hubieron falsos maestros, pero dice que también habrá. O sea que el apóstol Pedro anunció que en este tiempo final iban a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El peligro con estas personas que infiltran la iglesia es que entran encubiertamente, y dice que con herejías destructoras. Y por eso es que a veces hay tanta confusión en la iglesia. Sí, por causa de estas personas, porque traen división, porque traen herejías, y como son falsos maestros, traen falsas enseñanzas. Pero lo tremendo es que dice el versículo 2, que muchos siguen sus caminos perniciosos. Lastimosamente, se levantan a veces personas en nuestra iglesia que comienzan a enseñar falsedades, teorías humanas, y muchas personas siguen esos caminos, y dice que por causa de la verdad, dice que por causa de lo que ellos enseñan, dice que la verdad será blasfemada. Qué tremendo lo que pasa en nuestra iglesia. Así que el zarandeo debe ser urgente si queremos que se mantenga una iglesia pura. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 20, los versículos 29 y 30. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Así que el apóstol Pablo dice que después de su partida iban a entrar en la iglesia primitiva, iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Y a lo largo de la historia de la iglesia del Señor, siempre han entrado lobos rapaces que han traído engaños a la iglesia. Y dice que se levantarían hombres para hablar cosas perversas y para llevar discípulos tras sí. Lastimosamente, aunque hay hombres en la iglesia que dicen locuras, siempre tienen seguidores. Porque hay personas que no se preparan, porque hay personas que no estudian la Biblia, y se levanta alguien y dice palabras muy bonitas, pero que no están sustentadas con un escrito está, y dicen 2 o 3 disparates en la iglesia, y muchos lo siguen. Así que hay que prepararnos, porque de entre nosotros mismos, del seno de la propia iglesia, se van a levantar falsos maestros enseñando herejías destructoras. Así que el zarandeo
es necesario para que el Señor purifique a la iglesia, para que la cizaña, para que la paja, para que la multitud mixta, para que los falsos maestros salgan de nuestro medio y el Señor pueda mantener un remanente puro en medio de nosotros. Y ustedes se preguntarán, si la iglesia ha sido infiltrada, si hay cizaña en la iglesia, ¿quién infiltró a la iglesia? ¿Quién trajo esta cizaña a la iglesia? Bueno, lo vamos a comprobar en Mateo, el capítulo 13, los versículos 37 al 39. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y aquí vemos en esta parábola cómo el que siembra la cizaña, ¿quién es? Satanás. Dice que el maligno, o sea, el diablo fue el que trajo la cizaña, el que trajo la mala semilla a la iglesia, el que infiltró a la iglesia. Así que ya tenemos claro, el Señor trae a los verdaderos cristianos a la iglesia, pero Satanás también infiltra. Él sembró la cizaña y por eso en nuestra iglesia a veces hay tanta decadencia, a veces hay tanta tibieza espiritual por causa de la cizaña que siempre está incomodando, que siempre está desanimando. Pero yo doy gloria a Dios por el zarandeo, porque a veces pensamos que el zarandeo es innecesario, que el zarandeo no es una buena noticia para nuestra iglesia, pero ¿saben? El zarandeo es la mejor noticia para nuestra iglesia, porque es de la única manera que Dios puede mantener una iglesia pura y sin mancha. Quiero leer un pensamiento que tenemos allí en el libro Eventos de los Últimos Días, página 148. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Por qué es necesario el proceso del zarandeo? Dice aquí el don de profecía, que entre nosotros hay hombres impíos que no honran a Dios ni aman la verdad. Pero quiero explicar cuál es el instrumento para zarandear, porque hay un instrumento con el cual debemos zarandear la iglesia, el cual utilizó el Señor Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, grandes multitudes lo seguían, pero no con propósitos sanos, sino que eran con propósitos de interés. Lo seguían solamente por los milagros, lo seguían para que Jesús los alimentara, pero cuando Jesús quería una relación, cuando Jesús quería un compromiso con ellos y les enseñaba la palabra, dice que todos se iban y quedaba Jesús solo con los discípulos. Vamos a comprobar en Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, y vamos a mirar los versículos 58 al 62. El contexto de este capítulo nos dice que Jesús sanó a muchas personas. Dice que Jesús multiplicó los panes y los peces, alimentó a muchas personas, hizo muchos milagros, pero cuando Jesús predica tremendo sermón, cuando Jesús les habla de que Él es el pan vivo que descendió del cielo, les dio la palabra, ahora les dio el alimento espiritual, dice que muchos se escandalizaron y se fueron.
Vamos a leer en el versículo 58. Este es el pan vivo que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Cuando Jesús les habla de esta palabra y les predica este sermón acerca del pan de vida, del pan vivo que desciende del cielo, dice que algunos se escandalizaron y dijeron, esta palabra es muy dura, esta palabra es muy fuerte para vivirla, para cumplirla. Y había una gran multitud, porque noten que Jesús había alimentado a 5,000 personas, sin contar a los niños y las mujeres. Habían muchas personas y Jesús les predica, pero nos vamos a dar cuenta cuántos realmente quedaron después de esta predicación. El versículo 66 en adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús ve que la multitud comienza a abandonarlo, cuando ve que todos se fueron y quedaron solo los 12, ahora les pregunta, ¿y ustedes también se van a ir? ¿Ustedes tampoco van a resistir la palabra? ¿No van a resistir este sermón? O sea que aquí podemos entender que el método de zarandeo que utilizó Jesús en su época fue la palabra, la predicación del evangelio. Cuando se predica la verdad presente con elocuencia, con valentía, cuando se predica la palabra real, sin esconder nada, entonces muchos se escandalizan y dicen esta palabra es muy dura y no la resisten. Y esto es lo que va a causar un zarandeo entre el pueblo de Dios. Pero siempre habrá un remanente que va a quedar y va a decir como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Yo espero, querido amigo y querido hermano, que tú resistas esta palabra, que cuando llegue un mensaje de parte del Señor, por fuerte que nos parezca, nosotros lo abracemos y permitamos que Dios nos purifique con su palabra, porque muchos no van a resistir la palabra, no van a resistir el mensaje directo de parte de Dios, y esto es lo que va a causar un zarandeo. Quiero leer un pensamiento que se encuentra en Primeros Escritos, la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo al corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Dice que cuando el testimonio directo se dé a la iglesia de la Odisea, cuando el mensaje de Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, se dé de manera directa, dice, muchos no soportarán este testimonio, se levantarán contra este mensaje a la Odisea, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Aunque algunos lo van a soportar, aunque algunos lo van a resistir,
porque es un mensaje de santificación. Yo te invito para que revises lo que dice Apocalipsis 3 del 15 hasta el 21, donde Dios le da un mensaje a la Odisea, pero inicialmente parece que fuera un mensaje desalentador, porque Dios le dice a la iglesia que está ciega, le dice que es pobre y le dice que está desnuda, le dice que compre colirio, ¿cierto? Le dice a la iglesia que necesita oro, que necesita vestiduras para cubrir su desnudez. Así que el mensaje a la Odisea es un mensaje de purificación, es un mensaje de santificación, aunque es un mensaje fuerte. Y muchos no van a resistir ese mensaje directo. Y eso es lo que va a causar un zarandeo entre el pueblo de Dios. Bien, quiero analizar un punto muy interesante. Y es cuáles son los candidatos para salir en el zarandeo. Porque nos podemos estar preguntando, bueno, ¿y quiénes son los que van a salir en el zarandeo? Vamos a dar las características de las personas que van a salir en el zarandeo. Nos dice aquí en Eventos de los Últimos Días, página 151. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Así que los primeros candidatos que van a salir en el zarandeo son los que no creen en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Y de cuáles testimonios estamos hablando? Precisamente de donde estamos leyendo. Yo estoy leyendo un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, un libro que fue inspirado por Dios a través de su sierva Elena G. de White. Y ella también escribió libros como El conflicto de los siglos, Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, El deseo de todas las gentes, El camino a Cristo, etcétera, etcétera. Y dice que los que no aceptan este mensaje, los que no creen en estos testimonios, ni ponen en práctica sus consejos, van a ser los primeros candidatos para salir cuando llegue el proceso de zarandeo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe en los testimonios? Vamos a mirar un texto, vamos a leer un texto en Proverbios 29 y el versículo 18. ¿Qué nos dice la palabra acerca del don de profecía? ¿Cuán importantes son los profetas en nuestro medio? Dice lo siguiente: donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, donde no hay visión, donde no hay profecía, donde no hay profeta, dice que el pueblo perece. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que es muy importante que nosotros podamos creer en el testimonio de los profetas para que podamos discernir los engaños de Satanás. Pero vamos a ver otra característica de los que van a salir en el zarandeo: falta de santidad. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Dice, los que no se dejaron santificar por la obediencia a la verdad.
dice que lastimosamente van a abandonar su fe y van a ir a engrosar las filas de la oposición. Dice, cuando se acerque la tempestad, cuando llegue ese proceso de zarandeo, dice que los que no fueron santificados por la verdad van a salir en el zarandeo. Hebreos 12 y el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, mis queridos, es muy importante nuestra santidad. Es muy importante experimentar un proceso de santificación en nuestra vida para que durante el zarandeo podamos permanecer firmes a la verdad. Hay otra característica muy interesante y es la persecución. Cuando llegue la persecución al pueblo adventista, muchos no van a resistir la persecución por causa de la verdad y van a salir en el zarandeo. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Dice que cuando se levante la oposición, cuando el fanatismo y la intolerancia empuñen el cetro, dice que los tibios e hipócritas abandonarán la fe. Hay personas tibias en la iglesia, hay personas hipócritas en la iglesia. ¿Qué es un hipócrita dentro de nuestra iglesia? Es una persona que profesa creer algo, pero realmente no lo cree. Es una persona que vive de apariencias, pero que realmente no se ha dejado transformar por el evangelio de Cristo. Así que no hay que ser tibio, no hay que ser hipócrita, porque ellos serán candidatos para el zarandeo. Hay un texto muy interesante que está allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, hay que pagar el precio. Todos los que queramos vivir una vida de santificación, una vida pura, una experiencia real con nuestro Dios, sí, vamos a recibir una persecución tremenda. Porque este pueblo va a ser probado por causa de nuestras verdades, por causa de la verdad que vivimos, de la verdad que predicamos. Se va a levantar una persecución tremenda en contra de este pueblo maravilloso adventista. Pero muchos no van a resistir esta persecución y lastimosamente van a salir durante el zarandeo. ¿Quiénes? Los tibios y los hipócritas. Pero hay otra característica que nos dice que van a salir en el zarandeo. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Dice que los tibios y los indecisos van a salir durante el zarandeo. ¿Y qué es una persona indecisa? Dice aquí que es una persona que no está dispuesta a declararse por la verdad. Es una persona que está vacilando entre el mundo y la iglesia, que le gusta ir a la iglesia los sábados, que le gusta escuchar el sermón, pero que también le gustan las cosas del mundo y nunca se decidió por la verdad, nunca se decidió por Cristo. Dice, no se declaró con valentía y tenacidad. Para ser cristiano, para vivir la verdad del evangelio, hay que tener valentía y hay que tener tenacidad. Y hay que sacrificarse por Dios y su causa.
hay que colocarlo en el altar del Señor. Hay que entregar nuestra vida al servicio de nuestro Dios, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos. Hay que colocarlos en el altar del sacrificio. Hay que llevar la cruz. Si no estamos dispuestos, dice que somos indecisos y posiblemente seamos candidatos para salir en el zarandeo. Quiero leer un texto que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 21. Estaba allí el pueblo de Israel y estaba el profeta Elías. Y resulta que el pueblo era indeciso porque profesaban servir a Dios, pero también adoraban a los Baales. Y entonces el profeta Elías, eso lo incomodó y les hizo un llamado. Y mira lo que les dijo en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías les hizo un llamado contundente. Si Jehová es Dios, pues hay que seguir a Jehová. Y si es Baal, pues vayan en pos de Baal. Porque el pueblo llevaba una vida doble, porque no se habían declarado totalmente por la verdad. Lastimosamente, en este tiempo final, estamos repitiendo la historia del Israel de antaño. No nos declaramos con valentía y tenacidad por la verdad. Y hay muchas personas tibias en la iglesia que están nadando en dos aguas, que están en el mundo, que están en la iglesia, que tienen un pie en el mundo, que tienen otro pie en la iglesia. Y lastimosamente estas personas son candidatos para salir durante el zarandeo. Y vamos a analizar un último grupo que va a salir en el proceso del zarandeo. Lectores superficiales. Cuando venga el zarandeo, por la instrucción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. ¿Sí? Estos lectores superficiales, aquellos que toman la palabra, la leen 5 minutos y salen corriendo, o aquellos que ni abren la palabra, o aquellos que viven solo con el sermón del sábado, pero que dentro de la semana no abren la Biblia para alimentarse del pan espiritual. Sí, estos lectores superficiales, dice que van a salir durante el zarandeo, porque se van a introducir falsas teorías y ellos van a ser engañados. Dice algo interesante: no están anclados en ningún lugar. O sea, ni están de lleno en el servicio de Dios, ni están de lleno en el mundo. Y si hay algo que Dios detesta, es una persona que lleve una vida doble. Es una persona indecisa. Por eso el mensaje a la Odisea es que es una iglesia tibia, porque es una iglesia que no se ha decidido por la verdad. Así que, ¿cuál es mi invitación? Para que nosotros tomemos la palabra, para que leamos la palabra, para que no seamos lectores superficiales. Y cuando vengan estos engaños, nosotros no seamos engañados. Y no solo cuando lleguen, ya se están levantando engaños, se están levantando falsos maestros dentro de nuestra iglesia. Y si nosotros somos lectores superficiales, lastimosamente vamos a caer en sus redes. Y alguno podrá pensar: pero yo no necesito tanto conocimiento para salvarme. Basta con ir a la iglesia, cantar 2 o 3 himnos, escuchar el sermón, pero no hay necesidad de estudiar la palabra. Vamos a mirar Oseas 4 y el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice que mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que lastimosamente muchos serán destruidos por falta de conocimiento. No porque Dios los quiera destruir directamente, sino porque como no conocieron la verdad, cuando vengan los engaños, van a caer en las trampas de estos falsos maestros y serán destruidos. Y yo quiero hacer una invitación con un versículo de la Biblia, porque mi deseo es que tú no salgas durante el zarandeo, que todas las personas que ven este video, que disfrutan de este contenido, que sean personas que se preparen, que cuando venga el zarandeo permanezcan firmes como una roca. Hay un versículo maravilloso allí en 1 Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 12. 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Tú crees que estás firme? Puedes estar pensando, no, este mensaje no es para mí porque yo voy a la iglesia, porque yo me congrego, porque yo leo la palabra, porque hago la obra misionera, porque también predico el evangelio. Pero ojo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que perseverar, como dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. Falta poco tiempo. Cristo está a las puertas, pero nos esperan tiempos difíciles y el zarandeo será fuerte. Así que debemos estar firmes para que permanezcamos en Cristo durante el zarandeo. Y quiero terminar con Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 11. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto, pero tenemos que retener lo que profesamos, lo que tenemos, para que ninguno tome nuestra corona. Es mi deseo y oración que permanezcas firme durante el zarandeo para que ninguno tome tu corona. Que el Señor te bendiga.